tema que ha seleccionado Chávez múltiples. Adelante. Ok, gracias Manuel. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Voy a colocar esto aquí. Voy a tratar de hablar pausado porque verá que el audio tiene fuerza, ¿no? Se escucha como mucha acústica. Bueno, agradecido Manuel por esta invitación, a Jessica. Creo que esta es la primera cátedra después que el profesor Omar Hurtado Rayunsen asumió la responsabilidad en el centro, ¿no? Es la primera. Entonces, claro, Anabel, extraordinaria exposición de Anabel, coincido totalmente. Algunas de las cosas que ella ha dicho están aquí, por lo tanto yo las voy a quizás a profundizar un poquito, pero la primera pregunta que yo me hago, y atención a la que tiene el control ahí, que cada vez que yo nombre una palabra, tiene que estar ella moviendo la lámina, es decir, pasa la otra lámina, pasa la otra lámina. Eso me parece. Cuando escuches, por ejemplo, ¿de dónde viene Chávez?, tú colocas la primera lámina. Ese es el primer título. Yo le sugerí a Jessica que, así que porque me preguntó ¿qué nombre le ponemos? Bueno, resignificaciones, Chávez. Entonces después pensé y dije, no, Chávez era múltiple. Y después me hago yo la pregunta, pero ¿de dónde viene Chávez? Y bueno, la primera respuesta es que es del pueblo. Es decir, era un hombre que venía de Sabaneta, de Barinas, que estaba cruzado por la cultura rural campesina venezolana, que además de, bueno, toda su formación militar, todo aquello, pero tenía un espíritu medular de lo rural y una conexión que le permitió a él valorar esas apreciaciones de la cual habló Anabel, que es el tema de lo mitológico. Ahí es donde yo quiero centrarme. Pero antes yo quería, porque es necesario cuando uno habla de otras cosas, hablar del todo y después hablar del particular. Hay un profesor chinatenco, mexicano, que se llama Pedro Garzón López. Es bueno que lo revisen, Pedro Garzón López. Es un trabajo sobre los temas de los pueblos indígenas, donde él habla, yo lo comentaba con Adriana Rodríguez, que está trabajando el tema de lo mitológico, que no es nada fácil. Él hablaba de tres instancias de la colonialidad. Y yo deduje, bueno, si hay tres instancias de la colonialidad, debe haber tres instancias para la decolonialidad. Y una de las primeras es el tema del poder. El poder político y económico. La segunda es la sabiduría, el saber, ¿no?, lo epistemológico, el conocimiento. Y la tercera que establece este indígena intelectual chinatenco es la del ser. Pero no agregó una que es lo mitológico, que es donde mi querida Anabel tocó así como abre boca. Y es muy importante porque es como se transfigura la imagen, las ideas de un ser que no existe ya físicamente, pero que trasciende en el tiempo. Y nosotros tenemos esa virtud de convertir las ideas en cosas muy concretas y reales, y eso fue lo que hizo Chávez. Entonces, aquí yo debo recordar, como antecedentes, dos personajes, o más bien dos escenarios, que yo estoy seguro que Chávez los leyó, porque a pesar de que no profundizó como área temática histórica, Chávez, recordemos que Chávez, una de las virtudes de Chávez fue que rompió, como dice Anabel, con el tema de historiar la política. Es decir, colocarnos en lo que yo he llamado la noticia como historia. La historia como noticia, pues, del día, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, que es reivindicar la historia de un hombre que es noticia y que nosotros lo estamos convirtiendo en historia. Entonces, uno de esos personajes fue Hugo Trejo, alzado el 1 de enero del 58.
Ese personaje ha pasado por debajo de cuerda siempre. Chávez nunca lo dejó. Fue su profesor en la academia, pero además de eso, Hugo Trejo, cuando nadie daba un medio por Chávez, el 2 de febrero del año 94, fue el único que públicamente salió a defenderlo y a defender a esos muchachos. El único. Revisen ustedes la hemerografía para que ustedes vean. Después vinieron los demás, o sea, como Daticio Caldera, y otros que honestamente lo hicieron, como Aristóbulo, ¿no? Pero fíjense qué casualidad que yo estaba revisando la relación de Hugo Trejo con Chávez y hubo un libro que él escribió, que es el libro conocido por todos, que fue La Revolución No ha Terminado. Creo que algunos de ustedes lo han leído. Pero consigo en la página 263 y 264 una frase que él escribió finalmente y que evoca a Chávez sin él saber que en el tiempo le daría la razón. Dijo Hugo Trejo: creo haber cumplido el propósito de orientar a quienes deben conocer no solo la verdad con nuestros errores, se refiere a lo del 58, sino de las consecuencias que derivan de unos y otros para llevar una justa evaluación que sirva de guía a quienes, por imperativos de su conciencia, tengan que enfrentar realidades similares a las que fundamentaron y motivaron nuestra insurgencia en enero de 1958. Ahí está Chávez. Chávez muchas veces se refirió a él, pero no solo eso, cuando murió Hugo Trejo, lo ascendió a general del ejército post-mortem. El otro libro al que quiero hacer referencia, fíjense ustedes, yo estoy diciendo esto para una advertencia, porque Chávez no es del 94 para acá, y no es que del 71 para acá, no. Chávez es producto de un proceso histórico de varias situaciones, y una de esas situaciones fueron las guerrillas de los años 60. Recordemos que él quería ser guerrillero cuando se presentó el dilema: ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir para las montañas? ¿Qué hago? Evocando algo que yo lo voy a mencionar ahorita, que es un libro que se llama ¿Por qué luchamos?, escrito por el capitán de corbeta Pedro Medina Silva y el teniente Nicolás Hurtado Barrios, en 1962, que fue el libro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Y ahí ellos expresamente dicen que están propugnando la creación de un ejército popular, revolucionario, antiimperialista. ¿Y cuál fue el concepto que le dio y que resignificó Chávez con las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas? Popular, revolucionario, antiimperialista. Ahí está la conexión con ese hilo histórico, esa conexión. Creo que es importante esto porque cuando fue publicado el libro de Hugo Trejo del año 76, Chávez era un subteniente de comunicaciones. Estaba en Barinas. Incluso en el libro, Miguel, que lo ha leído, Miguel Raúl, tremendo corrector de estilo, se lo recomiendo, le estoy haciendo publicidad a Miguel. Era subteniente de comunicaciones. Entonces yo siempre me preguntaba, estimado Manuel, ¿cómo era posible que un soldado, un teniente coronel, fíjense la visión que uno tiene de los militares, ¿no?, son cuadrados, podía tener la capacidad de en menos de 60 segundos, decir una síntesis que cambió la historia de este país? ¿Cómo era posible eso? Bueno, tenía las herramientas, había sido entrenado en comunicaciones militares. Las comunicaciones militares son códigos, son síntesis. Estaba entrenado. Eso lo señala él en el... esto que estoy diciendo no lo señala, sino que... porque Chávez nunca se descubría todo. Chávez siempre tenía una carta bajo la manga, como muchos de los militares que después lo apoyaron a él y que aparentemente no eran, y eran chavistas. ¿Cómo fue posible que Chávez pudo sobrellevar la ola del golpe de Estado que le tenían preparado el general Rojas Pérez? ¿Cuáles eran las cartas? Bueno, las cartas eran oficiales
de ese grupo bolivariano que no se rebelaron el 92, sino que los dejó en reserva. Como buen militar, sabía que había que tener una reserva. Y la aviación, bueno, ahí estaba Roger Cordero Lara. Recuerden que hay una cosa con Roger Cordero de que él estuvo en Cantabria, que tal y qué sé yo. Él nunca quiso. Nosotros le dijimos desde la comisión, le dijimos, mire, mejor es que pida perdón por lo de Cantabria y asuma su responsabilidad, como lo hizo Chávez. Nunca quiso. Pero bueno, esas son situaciones en torno a cómo era Chávez. Ahora, voy a lo mitológico, ¿no? Pero antes yo quería, en el tema de la personalidad de Chávez, porque hoy nos estamos recordando de él y tenemos que, insisto, el discurso de Anabel, que me parece redondo, que por qué somos como somos, por qué somos rebeldes los venezolanos. Bueno, hay distintas hipótesis, teorías y tal. Eso tiene una explicación histórica, pero ¿por qué Chávez era rebelde? ¿Por qué? Chávez había bebido de distintas fuentes, de orden histórico, de orden ideológico. Está el tema de Bolívar, de Zamora, de Simón Rodríguez, etc. Pero estaba su abuelo, su bisabuelo, Pedro Pérez Delgado, que ojo, y esa es la verdad, no era un militar de alto rango, ni tampoco fue un épico de la guerra estando con el Mocho Hernández. No, ellos apoyaron a Castro y Manuel, que sabe de Castro mucho, debe, imagino, corroborar esto, que muchos de los que siguieron a Castro eran tropas del Mocho Hernández. Y yo dije, uy, pero qué casualidad que me llamaron para hablar sobre Chávez y yo estaba trabajando del Mocho Hernández. Resulta que el Mocho Hernández era un líder popular venezolano. ¿Por qué? Porque era un rebelde. Porque en eso caló a los oligarcas de Caracas que querían, ¿no?, hacer negocios con él, desde Andrés Palacios hasta Gómez. Siempre se les negó. Y si yo no entro, a Castro le digo, yo no entro en un gabinete donde hay pícaros y vagabundos. Y a Gómez le digo, mire, agarre su cargo en el gobierno, en el Consejo de Gobierno, y póngaselo a otro, porque yo no me vendo por unas acciones en la tabacalera que era de Castro. Yo no soy así. Y se volvió a alzar. Entonces, esos son, digamos, fuentes de donde Chávez venía desde pequeño con un acumulado histórico, que era el pueblo, que eran lecturas del pueblo. Entonces, yo no voy a andar mucho sobre el abuelo o el bisabuelo, pero sí que teniendo esa figura del Mocho Hernández y la figura del abuelo, no como referentes importantes para, digamos, seguir adelante con el Chávez que vino luego. Yo no estoy tomando el tiempo, pero creo que llevo 5 minutos. Manuel me dijo, tienes 20 minutos y voy a cumplir con eso. Bueno, tampoco voy a entrar en detalles lo del Samán de Güerin y el concepto. Yo quisiera más bien encontrarme con ese Chávez llanero, ese Chávez que era pueblo. Y voy a referir al tema del canto llanero, porque a Chávez le gustaba cantar. Algunos dicen que no afinaba bien, a veces no, a veces sí, a veces no. Pero lo que sí es cierto es que tenía la precisión para escoger las canciones que el pueblo escuchó, sobre todo el pueblo llanero o el pueblo pobre, escuchaban en la radio o escuchaban por aquí por allá, cuando se les negaba, por ejemplo, escuchar a Araceli Primera, otro referente de él. Y una vez invité yo a un programa que yo tenía en Radio Nacional, llamado Cantos y Cuentos de Venezuela. Invité a Cristóbal Jiménez y para hablar con Cristóbal yo tuve que estudiarlo al tipo y conocer. Descubrí que ese tipo de cantantes como Cristóbal Jiménez, como Jorge Guerrero, eran los que cantantes recios florentinos como, Eneas Perdomo, por ejemplo, son cantantes sabaneros que gritan, ¡ay!, y tocan la quirpa y tal. Pero los que son vegueros cantaban más suave,
¿Por qué? Porque eran vegueros, eran más de las playas, más de sembrar, más de la agricultura, más suave. No, el de ordeño es sabanero. El sabanero es el que trabaja con el ganado, que es más violento, que es más duro, porque el trabajo es el que determina la personalidad de esos hombres. Y Chávez está ubicado dentro de los vegueros, más de tiempo. Cuando tenía que tomar una decisión la tomaba, pero la pensaba mucho, ¿no? Reconocía el tiempo de la creación de la agricultura, del acto de sembrar y esperar no sé cuántos meses para que no mate de frijol de un grano. Ese es un componente de orden etnográfico. Y Cristóbal me dijo, uy, yo no había pensado en eso, pero como que tienes razón. Bueno, yo sigo creyendo que Chávez era un veguero, que, bueno, yo lo cotejé con Edgar Colmenares del Valle, con Nelson Montiel, que eran, bueno, del llano, pues, y que conocían ese tipo de personas y decían, bueno, eso coincide. Así que Chávez viene de esa cosmogonía y de esa manera de ser de los vegueros. Ahora, con frecuencia nosotros, y ahí me voy ya al discurso, nos tocó siendo director de estrategia del MINSI en comunicaciones, analizar al hombre y analizarlo desde el punto de vista del análisis del discurso de Chávez. Después con calma revisar los tres componentes que yo los llamo las tres ruiseñores que tenía Chávez para comunicarse. Y reitero lo que Anabel señaló sobre el imaginario simbólico popular en esa cosmovisión llanera. Recuerden que la guerra de independencia fueron los llaneros los que llevaron la mayor carga, ¿no? Y los llaneros del Alto Llano, lo que es Guárico arriba, Anzoátegui, se fueron a Boyacá porque Páez no dejó que sus llaneros se fueran con Bolívar. Tenía razón, tenía que guardar la retaguardia, pero quienes lograron subir a Pisba, arriba en las montañas, fueron los llaneros de la Merced del Llano, como era Rondón, de la Santa Rita, por ahí, en Guárico. Entonces, desde ese discurso de ruptura, de ese discurso irreverente, aquello que nos conectaba emocionalmente a los que somos de una generación, cuando escuchábamos Radio Rumbos, aquellos que escuchaban Martín Valiente, El ahijado de la muerte. ¿Quién no lo escuchó? Yo lo escuché cuando iba para el liceo, escuchaba primero Martín Valiente y después me iba para la clase. Y cuando Chávez dice y señala a su oponente, Salas Romer, de Frijolito, a mí me gané de reír porque Frijolito era un subalterno de Martín Valiente. En este caso había una metáfora, ¿no?, de Martín Valiente, que era Chávez, pues. Chávez era el jefe, Frijolito era el segundo. Ahora, aquí creo que si vas a encontrar ahí una cosa que dice el general criminal. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Esto es noticia. Esto muy poca gente, porque muy poco se ha revelado esto, porque hay noticias difusas sobre esto. Cuando en el cuento del arañero, Chávez destaca en una de sus páginas la salida de los blindados, de la brigada de blindados de Fuerte Tiuna, y ahí estaba Rubén Ávila, de Altagracia de Orituco. Creo que estuvo en Mérida, ¿no? Entonces estuvo Rubén Ávila después de Chávez. Pero ese 4 de febrero, esa brigada de blindados salió, y el jefe, el general jefe de esa brigada era Simón Tagliaferro de Lima, un general que había sido formado en distintas áreas de comando, de alto mando militar, etcétera, 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 pero que tenía un historial negativo, que para ese momento no se sabía, no lo conocían sino algunos, era un secreto. Y es que el general Tagliaferro de Lima, junto con
que el entonces teniente Tagliaferro de Lima, en julio del año 1964, junto al teniente Edgar Rainiero Figueroa, dieron muerte a Víctor Soto Rojas, fusilándolo. Todavía Diosdado la última vez lo mencionó, Simón Tagliaferro de Lima asesinó a Víctor Soto Rojas, que era el jefe político del Frente Guerrillero Ezequiel Zamora en las guerrillas del Bachiller, hermano de Fernando Soto Rojas. Nunca apareció su cuerpo, se lo comieron los animales, lo dejaron muerto, lo enterraron junto con otro campesino que se llamaba Heriberto Cartagena. Cuando yo leo El Arañero, oye, pero mira dónde está Simón Tagliaferro de Lima. Ese señor fue imputado el año 2013 por la comisión, que nosotros hicimos la investigación y conseguimos esos documentos que él mismo declaraba su culpabilidad. Claro, con la artimaña de que era una emboscada, que tal y qué sé yo. No había tal emboscada, lo mandaron a matar y lo mataron. Fue una muerte de fusilamiento. Entonces, el 2013, él incluso fue a la comisión, él fue a la fiscalía, Manuel, digamos, a presentarse, porque era un acto de imputación. Recordemos, cuando la fiscalía imputa es porque no hay vuelta atrás, allá todas las pruebas están bien. Y efectivamente, yo tuve en mis manos la prueba en los archivos de los tribunales militares de su declaración, el año 64. Si fuimos tal cosa por orden de Víctor, no sé qué tal, un coronel que era el jefe de ellos, y lo matamos. Y lo dejamos ahí porque íbamos a ser atacados por un grupo de guerrilleros. Y era oscura la noche y tal y que así. Esos cuerpos desaparecieron, más nunca. Entonces, digo esto porque Chávez lo refiere en los cuentos del Arañero y me pareció interesante reivindicar esto, en tanto que el año 2013, que fue cuando se descubrió este documento, ya Chávez había muerto y nunca se enteró que Simón Tagliaferro de Lima, a quien él conoció, había sido el asesino, el criminal de Víctor Soto Rojas, junto con Rainiero Figueroa. Hoy día no se han presentado a los tribunales, hoy día ese proceso está abierto. No sé dónde está el general Tagliaferro de Lima, en su conciencia llevará esa muerte. Ahora, de ahí al lenguaje de Chávez, ¿no? Para concluir, no puedo olvidar, dejar de mencionar cómo el uso de los elementos mitológicos que están perfectamente dibujados en la conciencia, en el imaginario popular, en aquello del diablo, ¿no? Y de Florentino y el Diablo. ¿Se acuerdan la campaña del 2004? Oye, cuando yo escuché eso, el hombre la pegó, porque eso la gente, sobre todo la gente del pueblo, lo tienen grabado. Pero además de eso, el año 2007, cuando le tocó ir a la ONU, y dice, huele a azufre, el diablo es tu cabeza. Me pareció tan genial, porque no solamente era la conexión emocional con el público venezolano, era la conexión con el mundo. Era la dimensión universal de la gran lucha entre el bien y el mal, el diablo y Dios. Entonces, yo digo que 3 ruiseñores, mi estimada amiga, 3 ruiseñores acompañaron a Chávez siempre. En eso de la comprensión del imaginario, ya me pasé. Pero voy a hacerlo rápidamente, Manuel. Creo que, a mi modo de ver, eso lo discutíamos en el año 2003, 2004 y después en el MINSI lo discutíamos entre varios amigos. ¿Cuáles eran las 3 grandes, digamos, líneas discursivas de Chávez? Los 3 grandes elementos que le permitían conectarse emocionalmente contigo, conmigo, con el otro, incluso con los escuálicos. El imaginario religioso, Cristo. El tema de la justicia, ¿no? Lo místico. Luego, la mitología de las ánimas,
que es un poco evocar el sincretismo cultural que somos nosotros. Chávez lo comprendió perfectamente. Cuando él hablaba de la bola de fuego, estaba hablando con la gente de abajo, del pueblo. Cuando él hablaba del ánima del Pica Pica o hablaba del ánima de Santa María de Ipire, estaba hablando con esa gente que creen en eso, que creemos, porque yo lo creo. Y luego el tema épico. Digamos, tres grandes elementos que determinan el discurso o la narrativa de Chávez. El sentimiento de la ética, con Bolívar, con Simón Rodríguez, con Miranda, con Sucre, él siempre en cada instante, en cada discurso mencionar a Bolívar, estaba conectándose emocionalmente con el que siempre fue el adorado. Y yo quiero aquí destacar un trabajo que aunque, bueno, decía yo que Chávez se dio el lujo de historiar la política, porque creo que ningún otro líder mundial, menos nacional, hizo uso del conocimiento histórico para hacer política, ¿no? Y aquí un trabajo de la profesora Yolanda Salas, ¿no? Ya en dramatización social y política del imaginario popular. Ella señala algo que lo compartía con Tomás Camacho Rincones, que está aquí, del doctorado de Historia. Ella escribía el año 2001, en su relato ella se ve que no es chavista. No sé, pero me da la impresión que no era, sino estaba escribiendo lo que ella en su investigación desarrolló. Y decía: Bolívar, héroe cultural, fundador, civilizador de naciones, convertido en padre de la patria, encarna dentro de esa tendencia al profeta que se retiró del reino de este mundo y dejó tras de sí un mensaje que el sentir popular ha transformado en esperanza. Esperanza. Esa es una de las grandes líneas que mueven a este pueblo. La esperanza. La esperanza cumplida y la por cumplir. Y digo que no era solamente un tema de la gramática o de la semántica, del análisis, digamos, epistemológico, del concepto de las ánimas, ni nada del imaginario. No, era concreto. Para Chávez era concreto. Chávez muchas veces, lo analiza Tomás en algunos de sus trabajos, que tuvo que decirle a los ministros, a algunos intermediadores de él, que le decía: mire, ya está esto aquí, ya está la obra concluida, y resulta que no estaba. Maduro se cuida de eso. Chávez después se dio cuenta y él se cuidó de eso. Por eso es que a veces yo decía: uy, ¿por qué no deja hablar a los ministros? Porque eran abstractos. Todavía algunos son abstractos. Y entonces nosotros optamos por una estrategia distinta de poner a hablar al pueblo, de poner a hablarte a ti al lado del ministro, porque tú te conectas más con el ministro, con el pueblo, que con el ministro. Cuando un ministro habla de 300 millones de dólares, ¿qué tal? La gente no entiende eso. La gente entiende si le resolvieron el tema de la carretera, si le resolvieron el tema del alimento, qué sé yo. Uno de esos ejemplos patéticos, extraordinarios, que yo mismo lo vi en San Fernando de Apure, es cuando promulgó, cuando se desarrolló la misión vivienda. Y aquí se decía que había un proceso industrial, que producíamos cabilla, no producíamos un carrizo a nivel industrial. Cuando la red tuvo que nacionalizar las industrias del cemento, porque no daban. Eran miles de casas inmediatas. Había que producir cantidades de cabilla. ¿Y dónde íbamos a sacar la arena para hacer tantas casas? El pueblo le echó de eso que ustedes están pensando. Es el pueblo el que le echó. Y ustedes veían, yo me acuerdo del 2009, 2010, 2011, que fui a San Fernando de Apure, y yo había ido el año 2001, 2002. Y cómo cambió el paisaje en el puente María Nieves. Ya uno no podía pescar los caribitos allí, porque la cantidad de buzos, areneros, gente de pueblo, apureños, sacando miles de toneladas de arena lavada del río Apure. ¿Para dónde va esto? Esto va para Maracay. Y de Maracay iba para donde fuera necesario. Ese fue fantástico. Yo incluso tengo grabaciones
Eso yo no sé si todavía existirá. Pero entonces, para finalizar, esto de la gramática, de la narrativa bolivariana, sin duda, nos conecta con un Chávez que no solamente tenía en su lenguaje lo que permitía conectarse emocionalmente con el pueblo, sino que la realidad, la verdad, la concretaba, no mentía. La República Bolivariana de Venezuela. No pensamos en eso. Nos cambiaron. Era República de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela tiene otra significación. ¿Sí? Y aunque fue, la propuesta creo que fue la constituyente de Otaiza, pero él la agarró en el aire. Y la de los ministerios del Poder Popular fue Chávez. Ahora, tienen que ser ministerios del Poder Popular. Tienen que ser populares. No simplemente ministerios. Ahí es cuando es necesario volver a llamar la atención de los intermediadores, porque el gran mediador, como lo señala Tomás Camacho Rincones, el gran mediador que fue Bolívar, después Chávez y ahora Maduro, están diciendo cosas, Maduro está pidiendo concretar lo que Chávez propuso, transformar el Estado. Y eso no es poca cosa, pero los intermediadores tienen que comprender eso. No es cambiarlo. En estos días vi yo un gobernador, porque vamos a cambiar. No es cambiar, es transformar, que es distinta la palabra y el sentido. No es cambiar. Yo no voy a cambiar esto por esto. Yo voy a convertir esto en otra cosa nueva. Y se cayó el celular. Entonces, finalmente, yo creo que el gran reto que dejó Chávez y que lo ha convertido, digamos, en un personaje, pues hay que decir lo que es mitológico, es como muy chimbo, me gusta. Más bien un ideal, ¿no? En una figura que nos está constantemente llamando y diciendo, epa, por ahí no es la cosa es por aquí, mira, revisemos los discursos, epa, ¿qué pasó aquí? En eso estamos ahorita. Y creo que el presidente Maduro ha sido consecuente con esto de proponer las transformaciones, porque para allá es que vamos. En las últimas frases que dijo Anabel está el sentido de esto. Y creo que no es momento de cambio, es momento de transformación. Muchas gracias.